¿Sabías que el Evangelio no llegó al mundo gentil gracias a un plan perfectamente organizado? ¿Que la expansión más grande de la historia del cristianismo comenzó por una persecución? Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar la forma en que entiendes cómo la fe cristiana conquistó el mundo conocido. Bienvenido de nuevo a Teovisual. Seguimos recorriendo juntos la historia del cristianismo de la mano de Justo L. González y su obra Historia del Cristianismo. Si no has visto nuestra serie anterior sobre la Iglesia de Jerusalén, ve y dale play primero. Lo que veremos hoy conecta directamente con lo que ya estudiamos. Antes de entrar de lleno al relato, hay una frase que lo resume todo. La escribió Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En esas pocas palabras está contenida toda la historia que vamos a contar hoy. Una fe que nació dentro del judaísmo y que estaba destinada a cruzar todas las fronteras. Recordemos algo que ya habíamos estudiado anteriormente. Dentro de la primera iglesia de Jerusalén había dos grupos, los hebreos y los griegos. Y cuando la persecución se desató, fue contra los griegos que la persecución cayó primero. ¿Y qué pasó con ellos? Huyeron de Jerusalén. Pero aquí está lo fascinante. Al huir, llevaron consigo algo que nadie les podía quitar, su fe. Hechos capítulo 8, versículo 1 nos dice que esa primera dispersión tuvo lugar por las tierras de Judea y Samaria. No fue un retiro ordenado, no fue una estrategia misionera planificada en una reunión de líderes. Fue gente asustada corriendo para salvar su vida y sembrando el Evangelio sin quererlo. Y eso es algo que vale la pena detenerse a pensar. La persecución que debía acabar con el movimiento cristiano fue, paradójicamente, el motor que lo expandió. Pero la dispersión no se detuvo en Judea y Samaria. Hechos capítulo 9 nos da una pista interesante. Cuando Saulo sale hacia Damasco a perseguir cristianos, ya había creyentes en esa ciudad. Damasco no estaba a la vuelta de la esquina de Jerusalén. Era una ciudad importante, bastante más al norte. Y eso nos dice que el movimiento se había extendido mucho más rápido y mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera esperado. Pero hay más. Hechos capítulo 11, versículo 19, nos aclara que quienes huyeron a causa de la muerte de Esteban fueron todavía más lejos, hasta Fenicia, hasta la isla de Chipre y hasta Antioquía. Todo eso, causado por una persecución que pretendía ahogar la fe. Y en todos esos lugares, al menos en un principio, los que predicaban lo hacían entre judíos, compartían el mensaje con los suyos, con quienes hablaban su idioma, con quienes compartían su historia, pero eso estaba a punto de cambiar. Felipe, uno de los 7, fue protagonista de algunos de los primeros cruces hacia lo desconocido. Por su obra se convirtieron Simón el mago y el eunuco etíope. Hechos no nos dice con total claridad si alguno de estos era gentil, así que hacer afirmaciones muy tajantes aquí sería aventurado con los datos que tenemos. Pero algo sí estaba claro, las fronteras del mensaje cristiano se estaban moviendo. Y entonces cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos, vemos que ocurre un episodio que lo cambiaría todo. Pedro era el líder, el pilar, el hombre que había estado más cerca de Jesús. Y Pedro tenía una convicción muy arraigada. El mensaje era para los judíos, pero Dios tenía otros planes. Pedro recibió una visión que le ordenaba hacer algo que para un judío devoto era impensable: relacionarse con gentiles, entrar a su casa, comer con ellos. Y después de esa visión llegó un mensajero de un hombre llamado Cornelio, un centurión romano, un gentil, que quería escuchar el Evangelio. Pedro fue, predicó, y algo que ninguno esperaba sucedió. El Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre todos los que estaban con él, exactamente igual que había caído sobre los primeros creyentes en Pentecostés. ¿Qué podía hacer Pedro ante eso? Bautizarlos, y eso hizo. Cuando regresó a Jerusalén tuvo que dar explicaciones. La iglesia lo cuestionó, pero Pedro contó lo que había visto, y la conclusión fue inevitable. Lo leemos en Hechos capítulo 11, versículo 18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La frontera había sido cruzada y ya no había vuelta atrás. Casi al mismo tiempo, algo parecido estaba ocurriendo en Antioquía. Unos cristianos procedentes de Chipre y de Cirene llegaron a esa ciudad y empezaron a predicar directamente a los gentiles, sin rodeos, sin condiciones previas.
Cuando la noticia llegó a Jerusalén, la iglesia envió a Bernabé para que fuera a ver qué estaba pasando. Y Bernabé, cuando llegó y vio lo que Dios estaba haciendo, no entró en pánico ni levantó objeciones. Dice Hechos capítulo 11, versículo 23, que simplemente vio la gracia de Dios, se regocijó. Se regocijó, esa es la palabra. Y Bernabé no se quedó solo, fue a buscar a Saulo, que estaba en Tarso, y lo trajo a Antioquía. Juntos trabajaron allí durante un año entero. Y fue en Antioquía donde sucedió algo que todavía hoy nos define. Por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Si así como lo oyes por primera vez en la historia, a esta comunidad con ese estilo de vida y culto religioso se le llamó cristianos. Pero no todo era celebración. Había una pregunta que nadie podía ignorar y que generaba tensión en todas partes. ¿Hasta qué punto los gentiles que se convertían al cristianismo debían cumplir la ley de Moisés? ¿Había que circuncidarse para ser cristiano? ¿Había que guardar todas las reglas alimenticias judías? ¿Había que volverse judío primero para poder seguir a Jesús? Tras mucho debate, la iglesia de Jerusalén llegó a una conclusión. La encontramos en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En otras palabras, no hace falta circuncidarse, no hace falta cumplir toda la ley. Hay algunas cosas básicas, sí, pero la puerta está abierta. Pero como sabemos por las cartas de Pablo, esa decisión no cerró el debate del todo. Por algún tiempo siguió habiendo gente que insistía en que para ser verdaderamente cristiano había que circuncidarse y cumplir la ley completa. Pablo tuvo que enfrentar ese grupo más de una vez y con bastante firmeza. Llegamos ahora a la figura más conocida de toda esta historia, el apóstol Pablo. Sus viajes misioneros los conocemos bien. El libro de Hechos los narra con detalle. Chipre, el Asia Menor, Grecia, Roma y quizás hasta España. Pero aquí hay un punto importante a considerar. Decir que Pablo llevó el evangelio a todos esos lugares no significa que él fue el primero en llegar a cada uno de ellos. Un ejemplo, Roma. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, todavía no había estado en esa ciudad, y sin embargo, ya había allí una iglesia bastante grande. Más aún, cuando Pablo llegó finalmente al pequeño puerto de Puteoli, cerca de Roma, ya había cristianos ahí que salieron a recibirlo. ¿Cómo llegó el evangelio a esos lugares antes que Pablo? Por los mismos caminos que ya hemos visto. Cristianos anónimos que viajaban por negocios, por necesidad, por vocación y que iban dejando semillas de fe en cada ciudad que pisaban. Y aquí viene algo que raramente se dice y subrayaremos con fuerza. Pablo no estaba solo en su trabajo misionero, muy lejos de eso. Bernabé y Marcos fueron a Chipre. Apolos, un judío de Alejandría, predicó en Éfeso y en Corinto. Y había muchísimos, de creyentes anónimos que iban de ciudad en ciudad llevando su fe. Algunos lo hacían como misioneros vocacionales, con el propósito explícito de predicar, pero muchos otros eran simplemente personas que tenían que viajar por negocios, por trabajo, por familia, y que en esos viajes no podían callarse lo que creían. El propio Pablo lo reconoce en Filipenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, es decir, con malas motivaciones. Pero su conclusión es sorprendente. O por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Cristo es anunciado, y eso es lo que importa. Entonces, si la misión fue llevada a cabo por tanta gente, ¿cuál es la verdadera grandeza de Pablo? La respuesta sorprenderá a muchos. La gran contribución de Pablo no fue su labor misionera, fue sus cartas. Esos escritos que se convirtieron en parte de nuestras escrituras. Esas cartas que durante siglos han formado, reformado y transformado la vida de la iglesia en todo el mundo. La misión la hicieron muchos, pero las palabras de Pablo siguen vivas 2000 años después. Y hay algo más que vale la pena notar. Aunque Pablo se consideraba a sí mismo apóstol a los gentiles, cada vez que llegaba a una ciudad nueva, hacía lo mismo. Se dirigía primero a la sinagoga, buscaba a los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo nunca creyó estar trayendo una religión nueva. Su mensaje era que las promesas hechas a Israel se habían cumplido en Jesús, que la nueva era del Mesías había comenzado, y que ahora, gracias a la resurrección de Jesús, la entrada al pueblo de Dios estaba abierta también para los gentiles, al judío primeramente, y también al griego.
Hasta aquí hemos hablado de la expansión del Evangelio, pero hay una pregunta que siempre ronda en la mente de quien estudia este periodo. ¿Qué pasó con los apóstoles? El Nuevo Testamento, siendo honesto, nos dice muy poco. Hechos nos cuenta la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, y termina con Pablo predicando en Roma. Punto. El libro no nos dice más. Desde muy temprano comenzaron a circular relatos llamados tradiciones sobre qué había hecho cada apóstol, dónde había predicado, cómo había muerto. Pero aquí hay algo importante que debemos mencionar. Muchas de esas tradiciones surgieron de un deseo muy humano y muy comprensible. Cada iglesia en cada ciudad quería poder decir que su comunidad había sido fundada directamente por un apóstol. Eso le daba prestigio, autoridad, legitimidad, y ese deseo, a veces, produjo más leyenda que historia. Pero no todo es leyenda. Algunas tradiciones sí tienen un peso histórico real. Y así concluimos nuestro recorrido de hoy por la expansión del Evangelio hacia los gentiles. Hemos visto cómo una pequeña comunidad nacida en Jerusalén comenzó a cruzar fronteras, culturas y pueblos, transformando para siempre el curso de la historia. Pero la historia del cristianismo primitivo apenas comienza. Si quieres descubrir cómo continuó este fascinante viaje, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este contenido para que más personas puedan conocer las raíces de la fe cristiana. Esto es Teovisual, donde exploramos la historia del cristianismo con rigor, con honestidad y con fe. Porque cuanto más conocemos nuestra historia, mejor entendemos nuestra fe. Nos vemos en la próxima entrega.